El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todo eso con un propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hay algo que quiero resaltar en esta noche. Las cartas que estamos estudiando, fíjense bien, si hay algo que decimos aquí y no les agrada, recuérdense que esas cartas no fueron escritas para el mundo, fueron escritas para las iglesias. Desde que nació la iglesia ha estado atravesando por situaciones, no hay nada nuevo debajo del sol. Las situaciones que ellos vivieron las estamos viviendo hoy día, y quizá por eso es que a veces sentimos que el evangelio no avanza. Pero no avanza porque nosotros mismos, que somos el cuerpo de la iglesia, no permitimos que esa obra avance. No permitimos que avance porque no le rendimos al Señor nuestro carácter. No le rendimos al Señor nuestra vida. Le decimos que sí de labios. Pero cuando el Señor quiere tratar con un área, entonces salen a florecer esas actitudes. No nos gusta que nos corrijan. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no conozco la condición interior, íntima de todo el mundo, pero la palabra de Dios dice que penetra hasta el corazón. Lo que yo en mi humanidad no puedo lograr, la palabra lo hace. La palabra penetra. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: después, pasados 14 años. Cuando retrocedo, porque leí el primer capítulo, veo en Gálatas 1:18, vamos a leer desde el verso 11, donde Pablo presenta su ministerio. Dice aquí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En Damasco es donde Saulo de Tarso, tiene el encuentro con el Señor, que lo hemos leído varias veces en el libro de los Hechos. Y dice aquí que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, este es Santiago, el de la epístola de Santiago, hermano del Señor. Aquí se le derrumba un altar a los que pensaban que María solamente tuvo a Jesús y permaneció virgen de por vida. No, su marido se llegó a ella, lo pueden leer en el Evangelio de Lucas, y ella tuvo más hijos. O sea, ella no permaneció virgen, eso no era de Dios, porque el Señor no se puede contradecir. Él dio el matrimonio para juntarse, para deleitarse. Entonces era como que muy cuesta arriba, ya que ella había aceptado el sacrificio de traer este niño, bajo la condición que ya luego hablaremos sobre eso, que ella permaneciera virgen de por vida. Su esposo se llegó a ella, que es el término que se usa en la Biblia para decir que sostuvieron relaciones sexuales, y obviamente después de Jesús pues vinieron más niños, entre ellos Jacobo, que también lo conocemos como Santiago. Amén. Eso es una cápsula instructiva. Amén. Dice aquí: y Jacobo, el hermano del Señor. Hay algunas personas que dicen: no, el hermano, que son el hermano de la fe. No que eran primos, no. Cuando hablan de primo, la palabra dice parienta. Recuerden cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth. Esa era su prima. Esto no es primo, esto es hermanito, ¿verdad? No hay lugar a dudas aquí. Pues bien, dice aquí: pero no vi
a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Pasado 14 años. Si juntamos los 3 primeros años del encuentro de Pablo en Damasco con el Señor, su visita a Jerusalén y después los pasados 14 años suman 17 años. La palabra que el Señor le dio a Saulo de Tarso en Damasco fue bien certera. Y como él acaba de presentar sus credenciales, él no era cualquiera. Me explico. Pablo se cree que era miembro del Sanedrín. Y era una persona, dice aquí, que él era aventajado en cuanto al celo, conocía la ley, era celoso de las leyes, era una persona, no era cualquiera dentro de lo que era el pueblo judío en cuanto al conocimiento de la fe. Pero resulta que este señor, con todo su conocimiento y con un encuentro cara a cara con Jesús, que le instruye y le da pautas, él no salió corriendo para Jerusalén. No salió corriendo. Yo me formé en una congregación cuyo pastor me decía: sierva, a su tiempo se maduran las uvas. Siempre me lo decía. A su tiempo se maduran las uvas. Y hoy, esta tarde, el Señor me trajo a memoria esa frase. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Y me detengo en el factor tiempo. Porque el Señor nos da una palabra. Recibimos una promesa y entendemos que es de cumplimiento inmediato. Hay palabras que son de cumplimiento inmediato, hay promesas que son de cumplimiento inmediato. Pero ¿saben qué? Viendo la palabra de Dios, cuando el Señor tiene un llamamiento con una persona que es algo que va a repercutir y que va a impactar, no se da inmediatamente. Esa persona hay que pulirla, esa persona hay que prepararla. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cuando nosotros, como cristianos, nos resistimos y no estamos dispuestos a cumplir el proceso y a esperar el tiempo, ¿saben qué va a pasar? Que nos vamos a comer las uvas agrias. Y saben que las uvas agrias producen dentera, a uno le rechina los dientes, es una sensación bien desagradable. No hay cosa más sabrosa que una uva dulce. Dice la palabra dicha a su tiempo, qué buena es. Porque hasta para hablar hay que esperar un tiempo. Porque si usted dice esa palabra fuera del tiempo, la persona que lo recibe quizá no lo entiende y se aparta, porque no logra entender. Pero dicha su tiempo, qué buena es. Cuando vemos la historia de Abraham, vemos que Abraham, el Señor lo llama y le da una palabra y los lleva afuera. Pero ¿cuánto tiempo no tuvo que esperar Abraham para ver el cumplimiento de su promesa? Y una de las cosas que habla Gálatas es que nosotros somos justificados por esa fe de Abraham. Dice en Génesis, capítulo 15, quiero que vayamos allá. Vemos en la historia de Abraham cómo se hace énfasis en el tiempo, la edad que tenía él, la edad que tenía Sara. Los tiempos son muy importantes. Y qué importante es que no nos adelantemos al tiempo de Dios, que sepamos esperar con paciencia el fiel cumplimiento de su promesa. Dios no necesita ayuda, amado hermano. Dígase al que está a su lado. Papá Dios no necesita tu ayuda. No necesita ayuda. Él lo puede hacer solito. Solito, solito. Dice aquí en Génesis 15, verso 6. Vamos a leer desde el 3. Dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo: así será tu descendencia. Y dice aquí que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Su fe lo justificó delante de Dios. Luego leemos en Romanos que cuando Abraham veía su cuerpo ya casi muerto, eso no lo intimidó. Dice que él le creyó a Dios, que él creyó en esperanza contra esperanza, de que Dios iba a cumplir su palabra. Y a la edad de 100 años, Abraham recibe la promesa, el hijo prometido, en el que a través de él íbamos a ser, cuando vemos la genealogía, vemos que llega a Jesús y vamos a ser benditos todas las naciones de la tierra. Pero Abraham, ya conocemos la historia, que en un momento quiso darle una manita a Dios, Sara, y ya sabemos lo que pasó, y hasta el día de hoy estamos viendo, así que mucho cuidadito con darle una manita a Dios. Vamos a esperar el tiempo y el cumplimiento de su promesa. Amén. No le echemos la manita, agárrese la manita, hermano, métase en un bolsillo, póngase a bordar, a tejer, póngase a telar china, busque algo que hacer. Ahora hay muchos cursos de manualidades. Es más, pásale un Biblia a alguien, entretenga esas manitas en algo que no sea darle una ayudadita a Dios en su proceso. Permita que las uvas se maduren para que sean dulces a su paladar. Luego vemos el caso de Moisés. Moisés fue un hijo, fue una promesa. O sea, el Señor iba a levantar un libertador, pero había una amenaza. Y este niño fue preservado, fue criado con el faraón, fue criado con todos los deleites, con todas las ñoñerías, con todo lo habido y por haber, durante 40 años. Ese humanamente era el momento de Moisés. Un hombre de 40 años, fuerte, vigoroso, entendido en asuntos de Estado, porque se crió ahí con el faraón. Ese era el momento. Sin embargo, Dios tenía otro plan, porque el plan de Dios no era que Moisés se circunscribiera al palacio del faraón. El Señor tenía un plan, le había dado una promesa a Abraham, le había dicho: tu descendencia va a ser esclavizada durante 400 años y yo volveré y los libertaré para darles esta tierra que yo te prometí a ti y a tu descendencia. ¿Qué hace? Moisés sale a defender a un hermano judío, mata a un egipcio. No creo que el golpe que le haya dado haya sido para matarlo, quizá para intimidarlo, pero el plan de Dios era ese, porque a Moisés había que sacarlo de ahí. Él estaba cómodo en el palacio. Y dice que él huyó al desierto. Y estando en el desierto, defendió a unas jóvenes, sabemos la historia, se casa con la hija de Jetro. ¿Y qué tiempo duró Moisés pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto? 40 años. Pastoreando esas ovejas por el mismo camino que él iba 40 años después a dirigir a los hijos de Israel. Usted quizá y yo no le encontramos sentido a nada de lo que estamos haciendo en este momento. Algo el Señor va a hacer. Entonces no podemos saltar los tiempos de Dios y sus propósitos. Amén. Tenemos que ser entendidos, tenemos que ser llevaderos. Hay algunos que somos medio cabritos y que queremos sacudir y brincar y otro, pero el Señor se encarga de volver a traernos. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se ajusta al plan que Dios tiene? Dentro de la Biblia hay una historia que a mí me conmueve mucho, y es la historia de Saúl, en el sentido de que cuando leemos a Saúl nos damos cuenta que Saúl tenía todo. Dice que era alto, que era un tipo buen mozo, que tenía presencia, y por si algo le faltara, el Señor lo manda a ungir como rey de Israel. O sea, él se completó el pool con el tipo, pero en él había una prisa, y la prisa lo llevaba, ¿ustedes saben a qué? A irse por encima y creerse por encima de Dios. Gracias, Lord. ¿Saben que nosotros siempre leemos en el primer libro de Samuel, cuando el Señor lo manda a atacar a Amalek y él obedece a medias y es desechado? Pero ¿saben qué? No es ahí donde el Señor desecha a Saúl. Saúl ya había sido desechado.
Y yo quiero que ustedes me acompañen para que leamos esa porción en la palabra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Saúl es ungido como rey y recibe unas instrucciones del profeta Samuel, del sacerdote Samuel. Y le dice, en 7 días nos vemos ahí. Pero ¿qué pasa? Verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ahí está el error. Si el Señor dijo, usted tiene que esperar, y si no pasa nada, usted tiene que seguir esperando. Pero no se le vaya por encima, papá Dios, ni por ninguna autoridad que le haya delegado. Porque todo el mundo sabía en Israel que el único autorizado a ofrecer sacrificio y holocausto era el sacerdote, en este caso Samuel. Nadie podía hacer eso.